Hemos llegado a un momento muy especial. Es el momento de la palabra de Dios y hoy tenemos un tema llamado Yo soy el primero. Yo soy el primero. Cuando hablamos de yo soy el primero, pensaríamos, oiga, qué falta de humildad, oiga, qué orgulloso. ¿Por qué eres el primero? Pues vamos a ver en esta noche las razones por las cuales nosotros los conocedores de Dios y tú, si quieres conocer a Dios, también vas a saber las razones por las cuales eres el primero. Así que le invito a que abra su Biblia. Dice la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15 al 16. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15 al 16. Dice de la siguiente manera: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él reciban la vida eterna. Amén. Le damos a Dios gracias siempre por su palabra y hoy Dios quiere o nos quiere decir algo en esta palabra que Él nos ha regalado. El tema, vuelvo y lo repito, se llama Yo soy el primero. Y es que tener que agachar la cabeza, tener que ser humildes, tener que pasar muchas cosas por alto, a veces es algo que cuesta, a veces es algo que en nuestro orgullo no podemos hacer, nos es difícil, nos cuesta aceptar muchas veces nuestros propios errores. Cuando iniciábamos todo este tema de las reuniones virtuales, hablábamos de que a veces señalamos primero a los demás, pero cuando nos toca a nosotros justificamos las cosas. Ay, lo hice porque Sultano también me hizo lo mismo. Y no es así. No debemos justificar las cosas, debemos ser humildes. Hicieron una encuesta en cierto lugar y el 99% de las personas, por no decir el 100%, todas las personas se consideraron humildes y que no eran orgullosas. Pero realmente la falta de humildad y el orgullo es un problema que vemos a diario. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema Yo soy el primero? Pues sencillo, al hablar de Yo soy el primero podríamos pensar en esto, en sobresalir, en ser más importante que los demás. Pero cuando leemos el texto en el cual Pablo le está hablando a Timoteo, entendemos que en Dios nosotros somos los primeros. Y no somos los primeros para vanagloriarnos o para volvernos más lámparas, no. Somos los primeros, ¿por qué? Porque Dios ha hecho cosas extraordinarias en nuestras vidas y Dios nos está enviando a que las demás personas, a que nuestros amigos, a que nuestros vecinos, a que nuestros familiares también conozcan esa misericordia de Dios, ese amor de Dios para con nosotros. Entonces, Pablo le dice a Timoteo en el versículo 13 lo siguiente. Dice la palabra: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Todos creemos ser sabios en nuestra propia opinión, pero solo cuando nos encontramos con Jesucristo podemos entender que no somos nosotros los que debemos actuar de forma deliberada, sino que todas nuestras acciones, ¿sabe qué debemos hacer? Debemos consultarlas primero con Dios. Si la humanidad entendiera esto, si nosotros
no fuéramos tan olvidadizos de eso, nuestra vida sería distinta. Si todas nuestras acciones, antes de realizarlas, las consultáramos primeramente con Dios, nuestra vida sería distinta, nuestro entorno social sería diferente. Entonces, podemos ver que lo que hacemos por ejemplo, en la vida cristiana, de orar, de predicar, de testificar, no lo hacemos para ser vistos. Cuando nosotros entendemos lo que ha hecho Jesucristo, todo esto no lo hacemos para ganar seguidores, para ganar más likes en Facebook. No lo hacemos para eso, no lo hacemos para ser populares. Lo hacemos para hacer popular el nombre de Cristo, porque al fin y al cabo fue Jesucristo el que entregó su vida por nosotros. Ahora, Pablo le enseña a Timoteo el ministerio que Dios le ha concedido, pero también le enseña la esencia del mensaje de la palabra de Dios. El ministerio que Dios le había concedido a Pablo era el ganar almas a través de su testimonio, pero también le enseña algo muy interesante, y es el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios significa que Dios cambia, que Dios transforma y que Dios restaura. Así que si este es el mensaje de la palabra de Dios, aquí es donde entramos. Nosotros somos los primeros. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque éramos pecadores. Éramos pecadores. Y hemos sido los primeros en recibir de parte de Dios ese perdón. ¿Y cómo recibimos de parte de Dios ese perdón? Pues resulta y pasa que cuando nacimos en pecado. Aunque no hubiésemos pecado, ya éramos pecadores. Pero cuando encontramos a Jesucristo, Jesucristo nos reconcilia con nuestro Padre Celestial. Entonces, Pablo coloca su vida de ejemplo, coloca su vida a consideración de Timoteo y le dice lo que él era. Yo era un blasfemo, un perseguidor, un asesino, porque eso era Pablo. Pero ¿qué hizo Dios con Pablo? Lo restauró, lo transformó y lo envió a predicar su palabra. Lo envió para que fuera ejemplo a las demás personas de lo que era la restauración y el perdón de parte de Dios, por parte de Dios. Ahora, Efesios 2:1 nos dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, nosotros encontramos vida. Y usted dirá, no, pero es que yo estoy vivo, yo respiro, yo veo, yo hablo, yo camino. Sí, pero espiritualmente, ¿cómo estás? Antes de llegar a conocer a Dios, estabas muerto. Si no has entregado tu vida a Dios, si no has conocido a Dios, lamento informarte que estás muerto. Pero cuando llegas a Dios, encuentras vida, vida eterna, vida espiritual. Y sabe, hay algo interesante. Encuentras vida, pero también suena algo como confuso, pero también encuentras muerte. ¿Por qué? Porque empiezas a vivir para Dios, pero mueres a vivir en los deseos de este mundo. Es una lucha continua, es una lucha que debes llevar, pero es una lucha en la cual Dios te ayuda. Ahora, nuestra tarea, al igual que Pablo, es mostrar el amor que Dios ha tenido por nosotros, reconociendo el lugar de donde Él nos ha sacado. A muchas personas Dios los ha sacado de la drogadicción, a otras las ha sacado de la prostitución, a otros del homosexualismo. Dios ha sacado a personas de lo vil y menospreciado para que hablen de su palabra, para que muestren su poder redentor. Y aquí estamos nosotros hablando de la palabra de Dios, porque nosotros somos los primeros, éramos los primeros en ser pecadores. A veces se suele criticar a la iglesia de llamarse hipócritas,
de llamarlos santurrones. Muchos los llaman superiores o nos llaman superiores. Se creen los más importantes, se creen los más santos. Pero no es así. Si hay algo que nosotros debemos hacer es reconocer que de los pecadores nosotros éramos los primeros. Y hablamos de éramos, de tiempo pasado. Porque hemos conocido a Jesucristo. Y el conocer a Jesucristo nos ayuda a entender que aunque le hayamos fallado antes de iniciar esta reunión, Dios nos perdona a través de Jesucristo si nos acercamos a Él con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a no volverle a fallar. Romanos 5, versículo 8, nos dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo murió por nosotros. Nadie más lo va a hacer. Nadie más lo pudo hacer. Solamente Jesucristo pudo morir por nosotros para darnos salvación. Lo segundo que vemos es que yo soy el primero, tú eres el primero, porque has recibido misericordia de parte de Dios. El versículo 16, en la primera parte, nos dice lo siguiente: pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo. Dios ha sido misericordioso con la vida de Pablo y Dios ha sido misericordioso con nosotros. Recordemos que la misericordia es la inclinación del ánimo para compadecerse del mal ajeno. Es decir, mirar la necesidad de los demás y actuar con amor para cambiar dicha situación. Y es que Dios actuó con amor en la vida de Pablo. Pablo se dirigía a matar a los cristianos y Dios actuó con amor para con aquellos cristianos que iban a ser encarcelados y después iban a caer muertos. Dios tuvo misericordia con ellos. Pero también Dios tuvo una gran misericordia con Pablo cuando Pablo se encuentra con Jesucristo y es transformada su vida. Dios tiene misericordia de nosotros cuando nos encontramos con Él. ¿Por qué? Porque Él cambia nuestros planes, cambia nuestros deseos y nos transforma. Eso es lo grande de la misericordia de Dios. El mal que nosotros teníamos es que éramos pecadores y aún sin nosotros haber pecado, como lo decía antes, merecíamos la muerte, merecíamos el castigo eterno. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros enviando a su Hijo Jesucristo. Si alguien merecía la pena de muerte, si alguien merecía morir, era Pablo, era el peor asesino de la época. Pero Dios tuvo misericordia de él. Tal vez lo peor que pueda pasar en este momento, o que pueda hacer una persona en este momento, lo hablábamos en una ocasión en la reunión de jóvenes ahí en el templo, sería una violación. Y es algo aberrante, y es algo tremendo. Y cuando publican las noticias en Facebook, o cuando se está comentando, oiga, si supo que fulano de tal violó a tal persona, no, es que debe morir, merece la pena de muerte, es lo peor, es la peor escoria. ¿Sabe qué hace Jesucristo? Jesucristo tuvo misericordia y también murió por esa persona. Ahora entienden por qué la razón de acercarnos a Jesucristo, entienden por qué la razón de la misericordia de Dios, porque así como nosotros merecíamos morir, así como ese violador, ese asesino, así como ese ladrón, así como esa persona mentirosa merecían la muerte, nosotros también merecíamos la muerte. Pero Dios tuvo misericordia, y ese es el mensaje que debemos entender hoy en día los cristianos, los jóvenes, la nueva generación que se levanta, el tener misericordia, porque somos los primeros en ser pecadores y en haber conocido el amor de Dios,
el perdón y la restauración de Dios, pero también somos los primeros en haber recibido misericordia de parte de Dios. Por lo tanto, debemos ser los primeros en dar misericordia a los demás. Juzgamos, criticamos, uy, no, tal persona es homosexual, JA se volvió homosexual, se va a ir al infierno, es un pecador. No, debemos actuar con misericordia, y actuar con misericordia es orar por esas personas, orar por el homosexual, orar por la lesbiana, orar por la trabajadora sexual, orar por el drogadicto, orar por aquella persona que en su actuar actúa con maldad. Debemos orar para actuar con misericordia. Y cuando se nos acerquen, no decir, uy, no se me acerque. No decir, uy, no, usted no tiene lugar acá. No, recibirlo con amor. Porque de esta forma estamos mostrando que Dios está en nuestras vidas. Y aquí entramos en el tercer punto. Y es que yo soy el primero en ser ejemplo. Somos los primeros en ser ejemplo. ¿En ser ejemplo de qué? Pablo fue ejemplo en que Dios podía restaurar a las personas. Nosotros somos ejemplo para los demás en que Dios puede restaurar. Así que nosotros no estamos para jactarnos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No estamos para alardar eso terrible de donde estábamos. No estamos para decir, no, es que yo era un asesino, como algunos testimonios que uno escuchaba antes, donde los predicadores hasta daban detalles de lo que hacían. No estamos para alardar de eso. Sí podemos hablar de dónde Dios nos sacó, pero debemos hablar con mayor alarde, con mayor actitud, con mayor importancia lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Por eso nosotros estamos para ser ese faro. En el mar, en las costas marinas, se utiliza un faro, el cual ayuda a los barcos a que no vayan a quedar en un banco de arena ahí encallados, sino que puedan llegar a buen puerto. Esa luz los ayuda a guiarse. Así somos nosotros, somos un faro en medio de las tinieblas que estamos para mostrar el amor de Dios, para mostrar lo que Dios ha hecho, para mostrar el amor de Dios grandemente en nuestra vida. Estamos para ser esa muestra de misericordia de Dios para toda la humanidad. Pero también estamos para poner en práctica la palabra que Él nos ha dado. Si no estamos siendo ejemplo, de nada nos sirve ir a la iglesia. Muchas veces se dice, no, es que yo no soy religioso. Yo voy a la iglesia simplemente los domingos y ya, me conformo con eso. O hay personas que dicen, no, es que son los religiosos los que no toman cerveza. Yo tomo cerveza porque eso no es pecado y es una para la sed. Hay otros que dicen, no, yo no soy religioso porque yo escucho música secular. Y bueno, cada quien tendrá su punto de vista, pero hay algo interesante y es que si tú no eres ejemplo con tu vida, el ir a la iglesia una vez a la semana te convierte en un religioso. El que digas, no, es que yo tomo cerveza porque yo soy libre en Cristo, pero no eres ejemplo para los demás, estás dando un mal testimonio, te convierte en un religioso más. Entonces religioso no es aquel que está todos los días metido en la iglesia o que está todos los días hablando de Dios. Religioso es aquel que no coloca en práctica la palabra de Dios. Así que nosotros debemos ser ejemplo para los demás.
Pablo se convirtió en un sanador. Pablo se convirtió en un samaritano. Pablo se convirtió en una nodriza, en un padre, en un mentor. Esa fue la transformación de Pablo. De ser un asesino a ser alguien que guiaba a los demás a Dios. Todo esto conlleva a una sola comunión, y es que el primero, Jesucristo, sea glorificado. Con nuestras acciones glorificamos a Dios. Con la misericordia que Jesucristo ha tenido para con nosotros, glorificamos a Dios. Así que, para concluir en esta noche, Dios quiere que mostremos su misericordia. Dios quiere que mostremos su amor. Debemos corresponder a esa misericordia y a ese amor de la mejor forma, de la mejor manera, no justificando nuestros actos, no echándole la culpa a los demás, sino siendo responsables y sabiendo que Dios ha dado todo por nosotros. Y de la misma forma como Él dio todo por nosotros, sin merecerlo, mereciendo la muerte, aún así Dios estuvo dispuesto a salvarnos. ¿Cuál es el desafío en esta noche? El desafío es a que salgamos del conformismo, a que salgamos del orgullo y seamos los primeros en admitir de que hemos pecado. Seamos los primeros en admitir de que hemos necesitado de la misericordia de Dios, pero también seamos los primeros en ser ejemplos a los demás de que hay un Dios real y de que hay un Dios que transforma la vida de las personas. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias por la vida de cada joven que nos ve en esta noche, por la vida de cada líder, por la vida de cada persona que nos está viendo, Señor. Hoy desde acá lanzamos una palabra de bendición para la vida de cada uno de ellos, Señor Dios, pero también una palabra de desafío. Una palabra que nos desafía, Señor Dios, a ser ejemplo. Una palabra que nos desafía a admitir de dónde tú nos has sacado, Señor Dios. Pero también una palabra que nos desafía a practicar la misericordia, el perdón y el amor hacia los demás. Señor Dios, hoy te damos gracias porque sabemos que tú has hablado a cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre y te glorificamos, Señor Dios. Y que esta palabra, Señor Dios, sirva y sea de transformación para cada uno de nosotros, Señor Dios. Bendecimos, Señor Dios, tu nombre, te glorificamos, Señor Dios, pero también bendigo la vida de cada joven, Señor Dios, que donde quiera que estén, donde quiera que vayan, Señor Dios, ellos serán los primeros en admitir que habían cometido errores, que habían cometido faltas y que aún pueden estar cometiendo faltas, pero también que sean los primeros en admitir que la misericordia de Dios ha llegado a sus vidas para restaurarles, para llevarles a nuevos niveles espirituales y que puedan ser ejemplos a una humanidad, Señor, que está necesitada de influenciadores, que está necesitada de personas que tengan corazón de siervo al servicio de la humanidad con amor y con misericordia. Gracias te damos, Padre Celestial. Amén y amén.